Qué extraño pasarse media vida intentando no parecerse a tu padre y terminar entendiendo exactamente por qué era así. Hoy manejé por la carretera vieja, con las manos apretando fuerte el volante, exactamente igual que él, cuando las cosas no iban bien. La lluvia golpeaba el parabrisas y por un momento pude verlo, fumando en silencio junto a la ventana, después de regresar cansado del trabajo. Dios, recién ahora empiezo a entenderlo. Entiendo sus silencios largos, su forma de mirar el suelo y aquella tristeza tranquila que siempre vivía detrás de sus ojos cansados. Porque la vida también empezó a golpearme igual de fuerte. Ahora entiendo a mi padre y honestamente desearía haberlo entendido antes. No era un hombre frío, solo era un hombre agotado, cargando responsabilidades, miedos, cuentas y dolores que jamás supo explicar. Porque algunos hombres crecen creyendo que amar significa resistir en silencio. Ahora entiendo a mi padre y eso me rompe un poco el corazón. Recuerdo cómo arreglaba cosas rotas, aunque estuviera destruido por dentro, como si mantener la casa en pie fuera más importante que él mismo. Nunca hablaba de ansiedad ni del miedo de no alcanzar, solo seguía levantándose temprano, aunque el cuerpo le pidiera quedarse quieto. Y yo, demasiado joven y egoísta, pensando que los padres nunca se cansaban, hasta que un día descubrí mi propia mirada perdida en el espejo, y ese mismo suspiro profundo escapando de mi pecho al anochecer. Dios, el tiempo nos convierte lentamente en ellos. Ahora entiendo a mi padre cada vez que me quedo despierto hasta tarde, mirando cuentas sobre la mesa o pensando demasiado en silencio. Entiendo por qué fumaba solo en el garaje durante la madrugada, como si necesitara esconderse del mundo unos minutos antes de volver a entrar. Ahora entiendo a mi padre, porque el cansancio también empezó a vivir dentro de mí.
tarde encontré su vieja chaqueta colgada detrás de la puerta del taller. Todavía olía a madera húmeda y carretera después de la lluvia. Me senté solo junto al porche, mirando apagarse el cielo del desierto. Y por primera vez en muchos años lloré pensando en él. Porque nadie me explicó que crecer también significaba descubrir todo el dolor que nuestros padres escondieron, para que nosotros pudiéramos dormir tranquilos. Y honestamente creo que hizo lo mejor que pudo. Ahora entiendo a mi padre y me gustaría abrazarlo otra vez, decirle que no tenía que cargarlo todo solo, que también merecía descansar. Porque detrás de aquel hombre serio siempre existió alguien cansado, asustado y tratando de amar de la única manera que conocía. Ahora entiendo a mi padre, y quizás hacerse adulto también significa perdonar las heridas silenciosas de quienes intentaron protegernos. Supongo que muchos padres no fueron hombres perfectos, solo hombres cansados, intentando que sus hijos tuvieran una vida menos difícil que la suya. Todos en la casa dormían, menos él. Siempre estaba en el garaje cuando la noche se volvía demasiado pesada. Sentado junto a herramientas viejas y una radio que apenas funcionaba, la luz amarilla colgando del techo hacía sombras largas sobre la pared, mientras él fumaba en silencio, mirando la lluvia caer sobre la camioneta. A veces fingía arreglar cosas solo para no entrar todavía, como si el ruido de las llaves inglesas pudiera distraerlo de sí mismo. Y yo lo veía desde la ventana sin entender realmente por qué un hombre podía sentirse tan solo dentro de su propia casa. El hombre del garaje nunca hablaba demasiado fuerte, solo respiraba cansancio entre humo, lluvia y metal viejo. Había algo triste en su silencio, algo que nadie sabía cómo tocar, porque algunos hombres aprenden a esconder el dolor en lugares pequeños y oscuros, donde nadie les pregunte si están bien. El hombre del garaje
Quizás solo necesitaba descansar del mundo un momento. Recuerdo una madrugada fría, cuando salí por agua y lo encontré despierto, mirando fotografías viejas sobre el capó de la camioneta. No dijo nada cuando me vio, solo sonrió un poco y preguntó: ¿no puedes dormir tampoco? Dios, ¿cómo me persigue esa escena ahora? Porque recién hoy comprendo que él tampoco podía dormir muchas noches. El trabajo, las cuentas, el miedo de fallarnos y los años cayéndole encima lentamente. Todo eso vivía con él dentro de aquel pequeño garaje. El hombre del garaje siempre encontraba algo que limpiar o arreglar, como si detener las manos significara escuchar demasiado sus pensamientos. Las herramientas envejecieron junto a él y la radio siguió sonando canciones tristes de madrugada, mientras la casa dormía tranquila sin imaginar cuánto peso cargaba ese hombre solo. El hombre del garaje nunca aprendió realmente a pedir ayuda. Hoy el garaje sigue exactamente igual. Las mismas cajas, el mismo olor a gasolina, la misma silla oxidada junto a la radio vieja. Pero él ya no se sienta allí por las noches. Y honestamente, la casa se siente demasiado silenciosa desde entonces. A veces entro solo y me quedo mirando las herramientas cubiertas de polvo, intentando entender cuántas cosas un hombre puede callar antes de romperse. Y por primera vez en mi vida creo que entendí a mi padre. El hombre del garaje pasó años escondiendo tristeza detrás del cansancio. Nos dio tranquilidad mientras él aprendía a sobrevivir en silencio. Y aunque jamás pidió reconocimiento ni habló del peso que llevaba encima, todavía puedo verlo fumando bajo la lluvia, mientras la radio sonaba bajito en medio de aquella madrugada infinita. El hombre del garaje, creo que toda su vida solo estuvo buscando un lugar donde poder respirar tranquilo. Supongo que algunos hombres se quedan solos en lugares pequeños porque nunca encontraron otro sitio donde dejar todo lo que sentían.
algunos hombres regresan tan cansados a casa que dejan partes de sí mismos afuera antes de entrar. Llegaba cansado del trabajo, con polvo pegado en las botas y las manos oliendo a metal después de pasar todo el día en el taller. La camioneta sonaba vieja cuando doblaba por nuestra calle y mamá bajaba un poco el volumen como si la casa supiera que él necesitaba silencio. A veces traía la espalda doblada y aún así preguntaba: ¿todos ya cenaron? Nunca hablaba de sí mismo, nunca decía: hoy fue demasiado difícil. Solo dejaba caer el cuerpo sobre aquella silla del comedor, mirando fijo la pared como un hombre intentando aguantar un día más. Llegaba cansado del trabajo, pero nunca demasiado cansado para nosotros. Aunque los ojos se le cerraran solos, todavía preguntaba cómo nos había ido. Hay hombres que pasan la vida entera construyendo tranquilidad para otros, mientras ellos mismos se quedan vacíos por dentro. Llegaba cansado del trabajo y ahora entiendo que también estaba cansado de la vida. Recuerdo sus dedos lastimados, sangrando sobre el volante viejo, y aún así manejando bajo la lluvia para llegar antes de que durmiéramos. Dios, ¿cómo hacía para seguir adelante? Yo me quejaba por cosas pequeñas, sin mirar realmente su cara, sin notar que el tiempo lo estaba envejeciendo demasiado rápido. Las cuentas nunca terminaban, el techo siempre necesitaba algo, y aún así encontraba manera de arreglar bicicletas un domingo por la tarde. Nunca tuvo tiempo para descansar, porque algunos padres creen que detenerse un momento es fallarle a la familia. Llegaba cansado del trabajo, con el alma pesando más que las herramientas, y aún así abría la puerta diciendo: buenas noches, como si el mundo no hubiera intentado romperlo durante 12 horas seguidas. Ahora que trabajo igual que él, empiezo a reconocer ciertos silencios, ciertas miradas perdidas, y esa manera de suspirar mirando el piso. Llegaba cansado del trabajo, pero jamás dejó de volver a casa.
eras de polvo y por primera vez entendí algo. Muchos hombres no saben cómo expresar amor, excepto trabajando hasta destruirse lentamente. Por eso arreglaba todo, por eso nunca faltó comida, por eso seguía manejando de madrugada, aunque el cuerpo ya no pudiera más. Y honestamente, creo que nunca le agradecí suficiente. Nunca le dije, descansa un poco, papá. Porque uno siempre cree que los padres serán fuertes para siempre. Llegaba cansado del trabajo y aún así seguía siendo el primero en levantarse. La vida le fue quitando energía sin lograr quitarle el sentido de responsabilidad. Ahora el taller está en silencio, la camioneta envejeció en el patio y yo sigo escuchando su voz cansada, preguntando si ya habíamos comido. Llegaba cansado del trabajo y quizá eso también era amor, aunque nunca supiera cómo decirlo. Supongo que algunos padres pasaron toda la vida diciendo estoy bien, cuando en realidad solo estaban intentando no rendirse. Que aprenden tan jóvenes a esconder el dolor, que terminan olvidando cómo pedir ayuda. Nunca lo vi llorar, ni siquiera aquella noche del hospital, cuando el doctor bajó la mirada antes de decirnos la verdad. Papá solo respiró profundo y salió a fumar bajo la lluvia, como si el frío pudiera ayudarle a cargar algo tan pesado encima. Yo lo observaba desde lejos, demasiado joven para entender que algunos hombres crecen creyendo que romperse es una forma de fallar. Así que siguió en silencio, acomodando papeles sobre la mesa, mientras mamá lloraba despacio en aquella habitación tan blanca. Dios, ¿cómo puede alguien sufrir tanto sin dejar caer una sola lágrima? Nunca lo vi llorar, pero el dolor vivía dentro de sus ojos. Había noches donde se quedaba despierto,
mirando la oscuridad desde el porche, como si estuviera peleando batallas que jamás quiso contarnos. Porque los hombres de su tiempo aprendieron a tragarse la tristeza hasta convertirla en silencio. Nunca lo vi llorar y quizá eso fue lo que más daño le hizo. Recuerdo cuando murió el abuelo, todos abrazándose en la cocina y él solo limpiando vasos vacíos, como si necesitaran mantener las manos ocupadas. Nunca habló de cuánto lo extrañaba, nunca dijo tengo miedo. Solo siguió levantándose temprano y manejando hacia el trabajo bajo el amanecer gris. A veces lo encontraba en el garaje, mirando herramientas sin tocarlas, con esa expresión cansada de un hombre intentando no derrumbarse. Y honestamente, ahora que me veo en el espejo, empiezo a parecerme demasiado a él. Nunca lo vi llorar, aunque la vida lo golpeara una y otra vez. Las cuentas, el cansancio, las pérdidas y los años pasando demasiado rápido. Todo fue quedándose dentro de él como lluvia atrapada detrás de una pared vieja. Y quizá por eso envejeció tan silenciosamente. Nunca lo vi llorar, pero ahora entiendo que también necesitaba hacerlo. Esta noche encontré una fotografía vieja donde aparece abrazando a mamá, riendo como un hombre distinto antes de que el tiempo le endureciera la mirada. Y me quedé pensando cuánto dolor puede cargar a alguien en silencio antes de empezar a desaparecer por dentro. Porque nadie le enseñó a hablar de tristeza, ni de ansiedad, ni del miedo de sentirse insuficiente. Solo le enseñaron, sé fuerte, trabaja, no te quiebres. Y Dios, que solos debieron sentirse tantos hombres así. Nunca lo vi llorar, pero ahora escucho su cansancio en mis propios silencios. Entiendo la manera en que miraba a la lluvia, como si quisiera desaparecer un rato del mundo. Y aunque jamás hablo demasiado, ahora sé perfectamente que hizo todo lo posible por sostenernos mientras se caía lentamente por dentro. Nunca lo vi llorar, pero creo que hubo noches donde lo hizo completamente solo. Supongo que muchos padres fueron hombres buenos, solo que nadie les enseñó cómo sobrevivir al dolor sin esconderlo. Hay hombres que pasan toda la vida cargando el mundo sin decir una sola palabra.
Papá llegaba tarde del trabajo, oliendo a gasolina y carretera. Dejaba las llaves sobre la mesa y se sentaba en silencio junto a la ventana. La televisión hablaba sola mientras él miraba hacia ningún lugar, como si el peso de los años le hubiera cansado hasta la forma de respirar. Tenía las manos llenas de heridas y la espalda destruida del taller. Pero si alguien preguntaba, ¿todo bien?, siempre respondía, sí, todo bien. Dios, ¿cómo puede un hombre romperse tanto sin hacer ruido jamás? Papá nunca decía nada, pero el cansancio vivía en sus ojos. Nunca habló de sus problemas, ni de las noches que no podía dormir. Solo seguía trabajando, como si detenerse estuviera prohibido, como si los hombres de su generación hubieran nacido para sufrir callados. Papá nunca decía nada y ahora entiendo cuánto dolor escondía. A veces salía al garaje de madrugada solo para fumar mirando la lluvia, pensando que nadie lo escuchaba cuando suspiraba tan profundo. Yo era demasiado joven entonces para entender esa tristeza tranquila, esa manera de quedarse mirando el piso como un hombre cansado de pelear con la vida. Nunca lo vi llorar, ni siquiera el día del funeral del abuelo. Solo apretó la mandíbula y siguió ayudando a cargar las sillas. Pero ahora que envejezco un poco, empiezo a reconocer esa mirada, porque honestamente también hay cosas que yo ya no sé cómo decir. Papá nunca decía nada, aunque el mundo entero se estuviera cayendo dentro de él. Seguía pagando cuentas, arreglando cosas rotas y manejando largas carreteras de noche, como si todavía tuviera fuerzas de sobra. Pero algunos hombres aprenden también a resistir, que nadie nota cuando empiezan a desaparecer por dentro. Papá nunca decía nada y quizá por eso nadie vio cuánto necesitaba ayuda también. Fotografía vieja donde aparece riendo junto a la camioneta, y honestamente creo que nunca volví a verlo sonreír así después. El tiempo convirtió sus silencios en parte normal de la casa, como el sonido del reloj o el viento golpeando las ventanas. Y recién ahora comprendo algo terrible. Muchos padres pasan la vida intentando que sus hijos no sufran, mientras ellos mismos se hunden lentamente en silencio. Papá nunca decía nada,
pero cada arruga contaba una historia distinta. Las noches lo fueron apagando despacio, mientras todos seguíamos creciendo alrededor suyo. Y aunque jamás pidió abrazos, ni habló del miedo o la tristeza, todavía recuerdo sus ojos cansados, mirando la lluvia desde el porche. Papá nunca decía nada, pero creo que toda su vida solo estuvo intentando ser fuerte para nosotros. Supongo que algunos hombres aprendieron demasiado jóvenes que sentir dolor en silencio también era parte de ser hombre.